Buenas tardes gente, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de React. En esta serie de videos vamos a estar aprendiendo de inicio a fin todo lo que es crear una aplicación con React, siempre manejando desde el lado del frontend. También vamos a usar una librería llamada JSON Server para simular una API del backend con una base de datos y demás. Pero nosotros nos vamos a concentrar siempre desde el frontend con React. Bien. Pero en este primer video no voy a hablar nada en sí desde React porque siempre cuando enseño esta librería me gusta enseñarle a mis alumnos lo primero que tienen que saber, que es JavaScript puro, ¿sí? Y por ahí son conceptos que cuando uno estudia JavaScript no los utiliza tanto. Por ejemplo, lo que es la sincronía, lo que es un condicional ternario, lo que es la desestructuración de objetos y arreglos, métodos de arreglos, por ejemplo el método map, el método filter, el método find, que es lo que vamos a estar viendo. Y también el spread operator, que es cómo yo puedo realizar una copia, por ejemplo, o esparcir algo que tiene un objeto dentro de un objeto nuevo, o algo que tiene un arreglo dentro de un nuevo arreglo, cómo esparcir y enviar eso, todo lo que tenga dentro de ese objeto, meterlo dentro de otro, por ejemplo. Bien, ya lo vamos a estar viendo. Así que en este primer video lo que vamos a hacer es como una especie de nivelación para que todos sepamos estos conceptos antes de empezar con React. Bien. Al finalizar este curso, ustedes van a saber crear una aplicación en React con todo lo básico y avanzado también, me atrevería a decir, de lo que tienen que saber para crear aplicaciones frontend con React. Bien, vamos a ver rutas, vamos a ver estado global con Redux, sobre todo con Redux Toolkit. Vamos a ver también, si nos queda tiempo, alguna base de datos con Firebase, ¿sí? Que no es la idea del curso en sí, pero también podría interesarles. Pero mientras tanto vamos a crear nosotros, antes de eso, un backend, ¿sí? Vamos a simular un backend con la librería JSON Server, ¿sí? Pero bueno, antes de empezar con React y empezar a hablar de eso, vamos en este primer video a hacer una nivelación para que todos entendamos estos conceptos. Bien. Ok, vamos a empezar primero con lo que es un condicional ternario. Esto lo vamos a estar usando muchísimo nosotros cuando hagamos una aplicación en React para lo que se llama el rendereo condicional. Bien, cuando hablemos nosotros de la palabrita renderizar, siempre nos referimos a la información que yo le voy a mostrar al usuario de nuestra aplicación en pantalla, bien, en nuestra página web. Ok, entonces cuando yo quiero renderizar en React nos da la posibilidad de hacer lo que se llaman rendereos condicionales, ¿sí? Dependiendo de una variable, ¿sí? O de una condición, mejor dicho, yo puedo mostrar algo a veces al usuario y a veces no, ¿bien? O mostrarle una cosa a un usuario de tipo vendedor y mostrarle otra cosa a un usuario de tipo comprador, ¿bien? Para eso, cuando nosotros en JavaScript nosotros tenemos que tomar o un camino u otro, nosotros estamos acostumbrados a usar el famoso if-else, ¿bien? Pero en React no se usa tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos retornando en nuestras funciones, bueno, en nuestros componentes funcionales, que ya vamos a ver lo que es, cuando estamos retornando JSX, ¿bien? Que es lo que ustedes seguramente han visto que es parecido al HTML, pero no lo es, no podemos usar if-else, ¿bien? Lo que podemos usar en esa estructura de datos es condicionales ternarios, ¿bien? Entonces, supongamos que nosotros le queremos mostrar un mensaje al usuario, ¿sí? Un mensaje con la cantidad de stock que tiene de productos. Pero supongamos que no nos interesa mostrárselo al comprador, sino únicamente al vendedor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a crear una variable que va a decir rol del usuario, por ejemplo, rol usuario, y en este caso va a ser vendedor, ¿sí? Si yo quisiera mostrar por consola, ahora únicamente estamos viendo todo por consola, ya vamos a pasar cuando veamos React a mostrar eso en pantalla. Si yo quisiera mostrar un mensaje al usuario, por ejemplo, en consola mostrar el mensaje tu stock es de 10 productos, ¿sí? Pero no quiero mostrarlo siempre cuando yo ejecute esto, por ejemplo, node condicional ternario, no lo quiero mostrar siempre. Quiero primero validar, ¿sí? Con un if, por ejemplo, si el rol del usuario es justamente vendedor, ¿sí? Entonces voy a condicionar ese console log a que el rol del usuario sea vendedor.
Si es vendedor, lo voy a ver. Entonces voy a limpiar la consola, ejecuto y estoy viendo tu stock es de 10 productos. Pero si ahora viene otro usuario y es comprador y ejecuto esto, ya no voy a ver eso que dice tu stock es de 10. Bien, ya no lo veo. Esto sería una forma básica de mostrarles por consola lo que vamos a estar haciendo de un rendereo condicional, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que renderizar algo, no voy a poder usar if else, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar el operador ternario. Supongamos que yo quiero mostrarle tu stock es de 10 productos, si es vendedor, y si no lo es, le voy a decir, no sé, un console lo que diga, lo siento, no puedo brindarte esa info. Bien, no puedo brindarte esa info. Lo hago resumido, disculpen, pero para no escribir tanto y no hacerlo largo. Entonces, en este caso, cuando yo ejecute, como el rol del usuario es comprador, voy a ver, lo siento, no puedo brindarte esa info. Bien, pero si acá de vuelta pongo vendedor, ahora voy a ver el stock de los productos. Bien, esto yo no lo voy a poder usar en React y por eso es que les voy a mostrar acá, para que todos estemos bien nivelados antes de empezar el curso, lo que es el condicional ternario. Después vamos a ver esto también. Ahora, voy a comentar esto y vamos a hacer lo mismo, pero con el operador ternario. Entonces voy a decir que en mensaje, por ejemplo, yo voy a hacer un console log del mensaje, ¿sí? Que el mensaje va a ser este o este, pero dependiendo de algo. Entonces voy a crear una variable mensaje y acá le voy a decir lo siguiente. Si el rol del usuario, ¿sí?, es vendedor, que es lo mismo que habíamos hecho acá, si el rol del usuario es vendedor, signo de pregunta, y acá, seguido del signo de pregunta, voy a darle el mensaje que quiero mostrarle si es vendedor, o sea, este de acá. Tu stock es de 10 productos. Voy a minimizar esto para que nos quede más espacio acá. Y seguido de lo que voy a mostrarle si la condición es verdadera, voy a poner dos puntos y acá le voy a poner el otro mensaje, ¿sí? Por ejemplo, este de acá. Lo siento, no puedo brindarte esa info. Bien, esto es un operador ternario, ¿sí? Yo en una variable, por ejemplo, puedo guardar, o directamente lo podría mostrar en consola, pero lo voy a hacer más limpio guardando en una variable. Y el operador ternario tiene, voy a minimizar esto, tiene tres partes. La condición, ¿sí?, cualquier condición que yo quiera, signo de pregunta, y después del signo de pregunta tengo dos cosas separadas por dos puntos. Lo que está a la izquierda de los dos puntos es lo que se va a realizar si la condición es verdadera. Si no es verdadera la condición, no va a realizar lo que esté a la izquierda, sino que va a pasar a la parte false de la condición, que es lo que está a la derecha, ¿sí? Entonces, de vuelta, voy a abrir la consola, control ñ, y voy a ejecutar. El rol del usuario es vendedor, por ende yo tendría que ver tu stock es de 10 productos, porque estoy imprimiendo el mensaje, ¿sí? Vamos a ver y me dice tu stock es de 10 productos. Ahora, si pongo comprador, vamos a ver que ya no me dice esto, sino que me va a decir, lo siento, no puedo brindarte esa información. Bien, entonces esto es lo que vamos a estar usando muchísimo en React en la parte de JSX cuando queramos renderizar una u otra cosa, o también en la parte lógica, por supuesto que lo vamos a usar también, ¿no? Pero en la parte de la lógica de React sí puedo usar el if else, ¿bien? Eso es el condicional ternario. Ahora, el operador AND, ¿sí?, lo voy a usar cuando supongamos que yo quiero hacer algo, simplemente cuando la condición sea verdadero, ¿sí? No quiero hacer nada cuando la condición sea falsa. Entonces, lo primero que yo podría hacer con un ternario es acá decir null. Entonces, si la condición es falsa, que no me devuelva nada y que retorne un null. Entonces, si imprimo esto, voy a ver un null. Pero ¿para qué voy a hacer que mi sistema procese un null si directamente cuando esto no se cumpla no quiero hacer nada? Entonces, para eso, perdón, esto que hicimos acá, o lo que hicimos anteriormente con esto,
sería básicamente como un if-else, ¿sí? Tengo la parte if, que hace algo cuando es verdadero, o el else cuando eso no se cumple. Ahora, si yo quisiese hacer un simple if, como lo hice al principio, así, que únicamente muestre un mensaje cuando la condición se cumpla, sino que no haga nada, esto no me va a funcionar, porque cuando esto no se cumpla, no es que no va a hacer nada, sino que voy a ver esto de acá. Entonces, cuando quiero hacer algo únicamente cuando la condición es true, voy a usar el operador AND. Bien, entonces esta línea la voy a comentar. Y acá le voy a decir let mensaje igual, o directamente lo vamos a imprimir en consola. Por ejemplo, console log de, vamos a preguntar si el rol del usuario, ¿sí?, es igual a vendedor, voy a hacer algo. Únicamente, si esto se cumple, voy a pasar a esta parte de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero ver? Tu stock es de 10 productos. Bien. Entonces, cuando yo venga acá y el rol del usuario sea vendedor, voy a ver acá que tu stock es de 10 productos. Lo mismo que hace este if de acá. Bien. Ahora, si yo vengo acá y le digo que es comprador, esto me va a mostrar directamente un defined, ¿bien? Perdón, un false, ¿sí? ¿Por qué? Porque el operador $ampersand lo que evalúa es condición tras condición y se queda con la última que es true. Si alguna de esas no es true, ¿sí?, me voy a quedar con el false. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá yo ni siquiera voy a hacer esto, simplemente voy a renderizar JSX acá, que ya lo vamos a ver, cuando la condición sea verdadero. Si no es verdadera, esto no va a hacer nada. Bien, acá como lo estoy viendo por consola, me muestra el false, pero si estuviera retornando JSX, no es que me va a retornar un false, sino que directamente no me retorna nada. Entonces tengo dos posibilidades para hacer un if-else. Puedo hacer un if solito con el operador AND, ¿sí?, o el $ampersand, que me va a mostrar este string de acá únicamente cuando el rol sea verdadero, ¿bien? O cuando la condición se cumpla. Si quisiera un if-else para que haga una u otra cosa, puedo usar el operador ternario, que es este que está acá, ¿sí?, con el signo de pregunta, la parte que quiero que haga si la condición evalúa true, o la parte que quiero que haga si la condición evalúa a false. Bien, por ese lado ya estamos cubiertos. Ya lo vamos a, por supuesto que lo vamos a ir practicando a la medida que vamos desarrollando el curso y demás, pero por el momento con eso yo estoy conforme que lo hayan entendido. Bien, otro concepto que vamos a ver es la desestructuración. Desestructurar un arreglo o un objeto es una forma muy fácil de trabajar con los datos, ¿bien? No sé si fácil, sino que es más limpia y ordenada, ¿bien? Entonces, yo voy a borrar la consola y ahora nos vamos a pasar a ejecutar este archivo que se llama noDesestructuración. Bien. Si yo tuviese acá un objeto, por ejemplo, let mascota, bien, le vamos a poner un nombre a la mascota que se va a llamar Jack. Le vamos a poner una edad. La edad va a ser de 2 añitos. Y vamos a poner acá la raza. En mi caso es un perro callejero. ¿Sí? Bien, si yo tuviera que mostrar por consola el nombre, después la edad, después la raza, nosotros hubiésemos hecho algo así como console log de mascota, punto nombre. Recuerden que con el punto yo puedo acceder a las propiedades de un objeto. Esto se llama dot notation. Si tuviera que imprimir la edad, hubiese hecho esto. Y acá pongo edad. Y si hubiese tenido que imprimir la raza, hubiese hecho esto, ¿sí? Si yo ejecuto en la consola esto, voy a ver Jack, 2 años, y es callejero. Ahora, cuando yo tengo un montón de propiedades, muchas propiedades, perdón, me va a quedar muy difícil de leer o mucho código repetitivo, mascota.nombre, mascota.edad, mascota.raza. Lo que se usa para este caso es hacer una desestructuración de un objeto. Bien,
ya no voy a tener que decirle mascota.nombre o mascota.edad o mascota.raza, sino simplemente el nombre, la edad y la raza. ¿Por qué? Porque voy a guardar en una constante, por ejemplo, todo lo que yo quiera de esa mascota, ¿sí? Esta es la sintaxis básica de una desestructuración de objetos. Voy a crear una constante con llaves de objeto y lo voy a igualar al objeto que quiera desestructurar. Y acá adentro voy a empezar a desestructurar las cosas que yo quiera. Si necesito, por ejemplo, la edad, desestructuro la edad. Entonces, cuando venga a imprimir mascota.edad, ya no necesito hacer esto porque ya lo desestructuré y directamente puedo poner la edad. Entonces vamos a poner acá y vamos a imprimir y acá tengo la edad. Y asimismo podría desestructurar la raza, podría desestructurar el nombre, ¿sí? Y ahora evitarme mascota.raza, mascota.nombre, me quedó una M, perdón. Y esto sería lo mismo que hicimos recién. Me tomé el trabajo de desestructurarlo en una línea, pero después en cada parte que yo tenga que usar la edad de la mascota, directamente pongo edad. Bien, lo creo como un objeto para tenerlo ordenadito, pero después lo desestructuro para poder usarlo más fácil. ¿Por qué? Muchos van a preguntar, ¿y por qué no creamos directamente la variable nombre con el nombre de la mascota y demás? Porque nosotros nunca, o la mayoría de las veces, desde el frontend, no vamos a crear los datos. Los datos siempre nos vienen del backend, de la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando nos llegue eso, nos va a llegar como un objeto. Yo lo desestructuro y en cada línea que tenga que usar la edad de la mascota, no tengo que estar poniendo mascota.edad. ¿Bien? Ya va a tomar sentido esto a medida que vamos trabajando con React, pero es algo que se usa todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, para desestructurar un objeto, igualo unas llaves a el objeto que yo quiera desestructurar y dentro de las llaves voy pidiendo lo que yo quiera. No hace falta que desestructuren todo. Si nosotros queremos solamente el nombre de la mascota y lo otro no nos interesa, únicamente desestructuramos el nombre. Bien, eso es desestructurar objetos. Esto no importa el orden en que se lo pase, sino que importa la palabra que le pase. Si yo acá le pongo X y acá imprimo X en vez de nombre, esto no va a funcionar. JavaScript no entiende que X es el nombre, porque los objetos no funcionan por posiciones, sino que funcionan por el nombre de la clave del objeto. ¿Bien? A diferencia de lo que vamos a ver ahora, que son los arreglos. Ahora vamos a poner la desestructuración de un array. Bien, supongamos que yo tengo let. Vamos a seguir con el ejemplo de las mascotas. Vamos a poner const. Vamos a poner, no sé, lo vamos a poner de vuelta a Jack. Const mascotas array. Vamos a ponerlo a Jack. Lo vamos a poner a Rojo, que es otro perro mío. Y vamos a ponerlo a Lola, que es mi tercer perrita. Bien. Supongamos que yo, de vuelta, si tuviera que acceder a Jack, Rojo y Lola para verlos por consola, voy a comentar estos console log para que no se vean y pueda quedar más limpio la consola. ¿Cómo haríamos para acceder a Jack, a Rojo y a Lola? Bueno, pondríamos un console log de mascotas array, o mejor le vamos a poner array mascotas. Y en vez del dot notation, para acceder a las posiciones de un arreglo tenemos que usar los corchetes. Si le paso la posición 0, me va a imprimir a Jack. Si le paso la posición 1, me va a imprimir a Rojo. Y si le paso la posición 2, va a imprimir a Lola. Si yo ejecuto esto, vamos a ver Jack, Rojo y Lola. ¿Bien? Ok, ahora, de vuelta, si yo tuviese un montón de cosas en mi arreglo, muchas cosas, sería muy tedioso estar desestructurándolas o llamando a array mascotas, posición tal, array mascotas, posición otra y demás. Para eso voy a hacer lo mismo, voy a desestructurar mi arreglo. Al igual que hice con mi objeto, voy a crear una constante que lo voy a igualar a mi arreglo, que se llama array mascotas, pero como esto es un arreglo, no lo voy a desestructurar con llaves,
sino que lo voy a desestructurar con corchetes, ¿bien? Porque los arreglos van en corchetes, en cambio los objetos van entre llaves. Entonces voy a desestructurar de mi array mascotas algo, lo que yo quiera. Pero acá, mis elementos, cuando yo tengo un arreglo, los elementos no tienen la clave con la cual yo los puedo reconocer, ¿sí? Por más de que sean strings, objetos, números, lo que sea, nunca van a tener clave. Entonces, para yo reconocer los elementos de un arreglo, uso las posiciones. Entonces acá yo le puedo dar cualquier nombre, no necesariamente tiene que ser como cuando desestructuré objetos, que tiene que ser el mismo objeto, el mismo nombre, perdón. Acá yo le puedo poner lo que yo quiera, por ejemplo, mascota 1, ¿sí? Y esto va a hacer referencia a Jack. ¿Por qué? Porque esto no importa el nombre, sino que importa la posición. Entonces acá, en vez de mostrar array mascotas en la posición 0, voy a mostrar M1. Y fíjense que acá me dijo Jack, Rojo y Lola, y si limpio y ejecuto, me va a mostrar lo mismo, Jack, Rojo y Lola. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si yo pongo acá M2? ¿Sí? Y acá hago console log de M2. Cuando imprima esto por consola, voy a seguir viendo exactamente lo mismo. Porque no importa que yo le ponga mascota 1, mascota 2. JavaScript no va a entender que quiero decirle que quiero mostrar a mi mascota que se llama rojo. No. Como es la primer posición de la desestructuración, él va a tomar el valor del primer elemento de mi arreglo. Entonces, si quiero el segundo, voy a volver esto a M1 de mascota 1. Y si quiero traer a rojo, le puedo dar el valor que yo quiera. Por ejemplo, mascota 2. Se lo voy a poner así para que sepan que no tiene nada que ver el nombre. Y ahora, como acá tengo la posición 0 y está tomando el valor de la posición 0, acá tengo la posición 1 y va a tomar el valor de la posición 1, por más de que acá le ponga mascota 25. Cuando acá imprima mascota 25, voy a ver que tengo el valor de rojo. Y hasta ahora me va a seguir diciendo lo mismo. ¿Sí? Jack, Rojo y Lola. Y por último también voy a traer a M3. Esto lo voy a dejar como M2. Y ahora voy a tener todos mis elementos desestructurados, ¿sí? M1, M2, M3. Le pueden poner Jack, Rojo y Lola, como ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran, pero lo van a seguir teniendo siempre igual. Bien, entonces puedo desestructurar los elementos que yo quiera. Ok, ¿de qué me sirve yo tener que desestructurar todo esto si lo que único que me interesa, supongamos, es a Lola? Bien, ¿cómo hago para traer a Lola y no quiero traer lo otro? No me sirve lo otro. Como en los objetos, ¿se acuerdan que yo les dije que podía traer solamente el nombre? En los arreglos también. Pero si yo borro esto, bien, y hago un console log de M3, ¿qué va a pasar? ¿Me va a imprimir Lola? No. Como es la primer posición, va a seguir imprimiendo a Jack. Voy a limpiar y voy a mostrar. Ok. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para traer a Lola? Tengo que dejar el espacio libre con una coma, otro espacio libre con otra coma, para decirle que la primera posición no la quiero. La segunda posición tampoco la quiero. Lo que quiero es darle un nombre al elemento de la tercera posición de mi arreglo. Y ahora, si imprimo esto, va a ser Lola. ¿Bien? Ahí está. Entonces, así puedo desestructurar arreglos y así puedo desestructurar objetos. Puedo omitir la parte que no me sirve y quedarme solamente con uno en los objetos y en los arreglos también. Pero como se basa en posiciones, tengo que llegar hasta la posición que yo quiero y ahí darle un nombre. Si no quiero traer las demás, lo dejo vacío como un undefined. ¿Bien? Si imprimo M1 y M2, esto ya no existe, ¿sí? Se va a romper porque M1 no existe y M2 tampoco. ¿Bien? Entonces, esto es la desestructuración de objetos y arreglos. Bien, vamos a pasar ahora, esto si quieren después lo pueden ver de vuelta al video para entenderlo un poco mejor, pero son cosas que vamos a estar usando todo el tiempo, desestructuración de objetos y desestructuración de arreglos también. Vamos a pasar ahora a los métodos de los arreglos. Bien, los principales métodos que yo les traje acá, que quizás después usemos uno que otro más, o que no usemos algunos,
van a ser el método map, el método filter y el método find. Bien. Me voy a crear una variable que se va a llamar números, por ejemplo, y esto va a ser un arreglo de el número 2, el 4 y el 5, por ejemplo. Si yo tuviese que crear un arreglo nuevo, bien, a partir de un arreglo seleccionado, yo podría usar el método map para no usar programación imperativa y tener que recorrerlo con un for y crear un arreglo nuevo e ir pusheando a ese arreglo nuevo cada elemento. Directamente puedo usar programación funcional y llamar al método map. Para eso yo voy a llamar al método map de mi arreglo números. El método map lo que hace es devuelve un nuevo arreglo siempre, siempre, siempre de la misma longitud que el arreglo al cual yo le estoy aplicando el map. Si esto es un arreglo de 3 elementos, lo que me devuelve el map acá va a ser un arreglo de 3 elementos. Voy a guardar esto que me devuelve números mapeados, le voy a poner mapeados. Voy a guardar ese nuevo arreglo que me devuelve en una variable para después mostrárselo. Bien. El método map recibe un callback. Bien. Paréntesis, flechitas y llaves si quisiesen. ¿Sí? Pero si yo pongo llaves y pongo return y tengo todo en una sola línea, puedo evitarme las llaves y el return. El método map, como primera posición, lo que recibe es el valor del elemento que se está iterando. ¿Sí? El valor del elemento que se está iterando. O sea, acá recibe el elemento. Y como segunda posición recibe el índice de la vuelta que está dando. Recuerden que estos métodos lo que hacen es recorrer el arreglo. Entonces recibe el índice. ¿Sí? Entonces supongamos que yo quiero devolver un nuevo arreglo con el número más el índice. ¿Sí? El número es 2 más el índice 0. Como primer elemento, esto me quedaría algo así. 2 más 0, 2. Como segundo elemento me quedaría 4 más la posición 1. 4 más 1, esto es 5. Como tercer elemento quiero 5 más su posición que es 2. Esto me quedaría en 7. Bien. Yo en cada vuelta del map puedo decirle que me devuelva o que me agregue a mi arreglo, también lo que yo quiera, el elemento que está viniendo más el índice que se está iterando. Por ejemplo, ¿sí? Voy a cerrar esto. Entonces, el map recibe un callback, el cual va a tener acceso en cada vuelta de ese arreglo al elemento y al índice. En la siguiente vuelta al elemento y al índice y en la siguiente vuelta al elemento y al índice. Va a retornar un nuevo arreglo con lo que yo quiera que retorne en cada vuelta. En cada vuelta le estoy diciendo que retorne el elemento que viene con el índice que se está iterando. Si yo hago un console log acá de números mapeados, vamos a ver que tengo ese arreglo que les acabo de mostrar. Bien, vamos a ejecutar node, métodos, y tengo un arreglo con el 2, el 5 y el 7. Pero no solamente el método map me sirve para guardar ese arreglo, sino que acá yo en React podría decirle que me renderice, recuerden que renderizar es mostrar en pantalla, algo parecido a HTML que es JSX. Entonces en cada vuelta yo voy a poder mostrar un H2, por ejemplo, con el nombre del elemento. Si tengo 20 elementos y los mapeo, puedo mostrar en cada vuelta un H2 con cada elemento de mi arreglo. Bien, ya vamos a ver cómo funciona esto, pero quería hacer un repaso del método map. Puedo renderizar algo en React con el método map o también puedo guardar un arreglo porque esto me devuelve un arreglo. Bien, ahora vamos a ver el método filter. Me voy a crear un arreglo de productos. Bien, let productos, súper simple. Vamos a poner un objeto con nombre, teléfono, precio, le vamos a poner 150 y me voy a copiar este objeto 3 veces, ¿sí? Voy a poner celular y tablet. Esto
Esto va a valer 200. Ah, perdón, acá era computadora. Supongamos ahora que esto también es un arreglo, ¿sí? Todos estos métodos que vamos a ver son arreglos. Supongamos ahora que yo del backend recibo esta lista de productos, ¿sí? Pero únicamente quiero mostrarle al usuario, ¿sí? Supongamos que el usuario dio clic en un botón que decía filtrar, ¿sí? Cuando dice filtrar, yo le puedo decir que filtre por precio, ¿sí? Supongamos que el usuario tiene 150 pesos, ¿sí? Entonces él va a querer filtrar aquellos productos que valgan 150 pesos o menos, ¿bien? Entonces yo puedo filtrar y mostrarle a mi usuario, por ejemplo, LED productos filtrados, y voy a mostrarle aquellos productos que cumplan esa condición de haber pasado por el filtro. De vuelta, el filter, el método filter, también es como el map y retorna un arreglo nuevo, pero no necesariamente como el map que retornaba la misma cantidad de elementos. El filter puede retornar la misma cantidad de elementos o puede retornar menos elementos. Hasta también puede no retornar nada. Si ningún elemento cumple con la condición, no va a retornar nada. Si todos cumplen con la condición, va a retornar un arreglo de la misma longitud, o también puede retornar 1, 2 o lo que yo necesite, ¿bien? Al igual que el método map, también yo voy a llamar a mis productos y le voy a aplicar el método filter. El método filter lo que va a hacer es recibir también un callback, ¿sí? Y acá lo que va a retornar en cada vuelta es una condición, ¿sí? También en los parámetros de ese callback puedo recibir al elemento y también puedo recibir el índice, ¿sí? El índice en este caso no lo voy a usar, pero se los pongo para que a ustedes les quede. ¿Qué quiero hacer? Quiero agregar a este nuevo arreglo de productos a través del método filter todo elemento, recuerden que este elemento en la primera vuelta va a ser este, en la segunda vuelta va a ser este y en la tercera vuelta va a ser este. Entonces de ese elemento yo quiero únicamente agregarlo si el elemento en su propiedad precio es menor o igual al dinero que tiene el cliente, 150, ¿sí? ¿Por qué? Porque al cliente no le va a interesar ver nada que no llegue a comprar con su dinero. Entonces le voy a mostrar el teléfono, perdón, y la tablet. Ahora, si hago un console log de los productos filtrados, que va a ser lo que yo le quiera mostrar al cliente, voy a poder ver acá que únicamente tengo el teléfono y la tablet. En este nuevo arreglo, fíjense que es un arreglo, ya no está la computadora. Entonces, cuando el cliente dé clic en filtrar y ponga un precio, por supuesto que esto va a ser dinámico y lo vamos a recibir de lo que el cliente, del dinero que tenga el cliente, ¿no? Acá estamos suponiendo que el cliente tiene 150 pesos, ¿sí? Entonces le muestro únicamente lo que a mi cliente le interese. Para eso sirve mucho el filter. ¿Bien? Por último vamos a ver el find, que es muy parecido al filter, pero el find no devuelve un arreglo con todos los productos que cumplan la condición, ¿sí? Sino que devuelve únicamente el elemento que coincidió con la condición. Y siempre devuelve un único elemento, ¿bien? Y no en forma de arreglo. Entonces vamos a llamar acá producto seleccionado, por ejemplo, producto seleccionado. Bien. Y vamos a llamar a productos y le voy a aplicar el método find. Así como el filter, el find recibe lo mismo. Voy a copiar esto y voy a pegar esto de acá. ¿Sí? Ahora, el método le voy a poner acá que sea igual a 150. ¿Bien? El método find no va a devolver un arreglo, así como tal. Va a devolver el elemento cuya condición se cumpla. Bien, si hago un console log, por ejemplo, de producto seleccionado, vamos a ver que esto me va a mostrar el teléfono. Ahí está. Pero fíjense que no está dentro de un arreglo. Me devuelve el elemento tal cual como es. ¿Por qué?
Porque es uno solo, no interesa mandarlo dentro de un arreglo, porque siempre va a ser un solo elemento. En cambio el filter, ¿por qué lo devuelve como arreglo? Porque no siempre va a ser uno, pueden ser más de un elemento que cumpla la condición. Bien, ojo con eso, porque siempre el find devuelve el elemento como es. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tengo la tablet y también vale 150? Porque eso es otro error que por ahí cometemos. El método find se va a quedar con la primer coincidencia. Primero va a iterar va a ver que vale 150 y automáticamente eso es lo que va a valer. ¿Sí? Por más de que después hay otros elementos que cumplan la condición, el método find siempre se queda con la primer coincidencia. Ahora, si yo a esto le cambio por 300, se va a ir por la tablet, porque eso es donde cumple la condición. Pero si antes de llegar a la tablet, se encontró con el teléfono, siempre devuelve la primer coincidencia, perdón. Siempre devuelve la primera coincidencia. Estos tres métodos los vamos a estar usando mucho, por eso es que se los traje también para hacer esta nivelación de JavaScript. Bien, método map, método filter y método find. Lo vamos a ir practicando, cuando tengamos que usarlo lo voy a volver a repetir, pero siempre es bueno empaparnos de estos conceptos para que sea más fácil nuestro traspaso de JavaScript Vanilla a React. Bien. Ok, ¿qué me falta ver? Vamos a ver ahora el spread operator y después vamos a ver la sincronía. Bien. El spread operator nos sirve para nosotros cuando queremos hacer, por ejemplo, una copia de una variable. Supongamos de vuelta que yo tengo let persona o let usuario, por ejemplo, igual a un objeto. Bien, vamos a empezar con el spread para objetos. Si yo tuviese acá, y supongamos que por alguna casualidad desde la base de datos nos vino un usuario con nombre Pepito y el email pepito@gmail.com. Bien. Perdón, ahí. Y supongamos que nosotros necesitamos un usuario que tenga nombre e email, pero que también tenga el ID. ¿Sí? Yo no voy a entrar al usuario que me vino de la base de datos para decir, no sé, usuario.id igual a 2, por ejemplo, para darle un ID. Si yo hago un console log acá de usuario, bien, voy a poder ver, vamos a ejecutar esto, node, spread operator, y vamos a ver que ahora sí mi objeto tiene todo, tiene el nombre, Pepito, email, tal, y ID 2. Le agregué el ID. Pero esto no lo vamos a trabajar de esta manera porque estaría mutando mi objeto original. Y eso no lo vamos a hacer muy seguido en React. Bien, lo que vamos a hacer es tomar los datos del usuario y crearme un nuevo usuario con lo que ya tenía más algo. ¿Sí? Entonces esto se los dejo comentado, pero no lo vamos a usar así. ¿Sí? Entonces, yo no voy a agregarle el ID a mi usuario original. Me voy a crear un nuevo usuario con ID, el cual va a ser un objeto que va a tener ID 2, como queríamos hace rato, y además también todo lo que tiene el usuario. Pero si yo pongo acá usuario, bien, ¿qué va a tener esto? Va a tener ID 2 y acá va a tener un objeto. ¿Sí? Entonces cuando yo imprima usuario con ID, fíjense lo que pasa acá. Me muestra, voy a agrandar esto, me muestra ID 2 y después me muestra una propiedad que se llama usuario, que está dentro de mi objeto, que tiene nombre e email. Pero yo no quiero un objeto y que tenga otro objeto anidado. Quiero esparcir todo lo que tiene mi usuario dentro de este usuario con ID para poder agregarle también este ID. Cuando yo no quiero que esto sea un objeto así, sino que me esparza todo lo que tiene ese objeto,
voy a ponerle el spread operator, que son estos tres puntitos de acá. Y fíjense que acá yo tenía el objeto grande y adentro tenía el ID y después tenía todo este objeto. Yo no quiero eso. Quiero un objeto que tenga ID, nombre e email. No quiero este objeto usuarios. Para eso se usa el spread. Ahora, si vuelvo a imprimir esto, van a ver que ahora me queda el objeto súper limpio, con el ID, el nombre y el email. Y no estoy mutando mi arreglo original. Si yo acá vengo y le hago un console log al usuario, vamos a ver que el usuario quedó como estaba, no lo estoy mutando. ¿Bien? El usuario tiene nombre Pepito, email pepito@gmail. Entonces, ¿queda claro? El spread operator lo voy a usar para esparcir cosas de un objeto en otro objeto, por ejemplo. ¿Sí? Para poder al nuevo objeto darle otras propiedades. Pero si le saco el spread, me va a estar agregando un objeto. Porque usuarios es esto de acá. En cambio, el spread de usuarios es como que eliminase estas llaves amarillas y me mete lo que está adentro. Si yo pongo el spread. Bien, eso es el spread operator para objetos. De la misma forma vamos a ver el spread para arreglos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una variable números y tengo el número 1, el 2 y el 3, supongamos que yo necesito manipular ese arreglo de números para agregarle algo, por ejemplo. ¿Sí? Quiero pusharle o necesito un arreglo nuevo, mejor, let números nuevos. ¿Sí? Y quiero en estos números nuevos tener estos números, pero tener los números, pero en esta nueva copia, ¿sí? Si yo le hago un console log a números y le hago un console log a números nuevos, vamos a ver que tienen lo mismo, ¿sí? Voy a comentar los console log estos de acá para que no nos molesten y visualicemos bien esto de acá. Si yo hago un console log de esto, voy a ver que tengo números y números nuevos es lo mismo, porque estoy asignándole a números nuevos la referencia a la variable números. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo a números nuevos lo llamo y le hago un push del número 15. Vamos a ver lo siguiente. Ojo, esto es muy engañoso, ¿sí? Yo le estoy haciendo un push de un número 15 a mi arreglo números nuevos. Pero como está referenciado a mi arreglo números, también estoy modificando mi arreglo de números. Y esto me puede traer muchos problemas. Yo quiero ver que mi arreglo de números quede como era, o sea, esto, y el arreglo nuevo quiero que tenga el 15. Entonces, no voy a mandarle la referencia de la variable números a mi arreglo nuevo, sino que le voy a mandar el spread de esos números. Pero como el spread de los números es un arreglo, yo esto lo voy a poner dentro de un arreglo. Como hice acá que al spread de usuarios lo puse dentro de un objeto, al spread de números lo pongo dentro de un arreglo. Ahora, números nuevos va a tener dentro de este arreglo el 1, el 2 y el 3, todo lo que tenga acá. Y cuando yo le hago un push a números nuevos, ya no tiene la referencia a la variable números, sino que tiene el spread de eso, ¿sí? Esparcimos todo lo que tiene este arreglo dentro de este otro, pero no están referenciados. Ahora, cuando muestre esto por consola, mi arreglo números quedó como estaba, ¿sí? Y mi arreglo nuevo, mis números nuevos, ahora tienen el 15. Esto es el spread operator en arreglos. Bien, también lo vamos a estar usando muchísimo, ¿sí? Espero que les haya quedado claro esta parte porque se usa muchísimo el spread operator tanto en arreglos como en objetos. Bien. Ok, último tema que nos queda por ver en este video es la sincronía, ¿sí? Nosotros cuando trabajemos con peticiones HTTP, ya vamos a ver las peticiones GET, POST, PUT, DELETE, PATCH y demás. Cuando nosotros trabajemos con peticiones, por ejemplo, a una base de datos, ¿sí? O cuando le hagamos una request a nuestro backend, a nuestra API, esa petición siempre es asíncrona, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
que no devuelve instantáneamente lo que yo le pido, sino que siempre me devuelve una promesa que va a pasar, no los quiero confundir con los términos técnicos, pero va a pasar a otra parte de mi sistema y mi sistema va a seguir ejecutando, sí, perdón, acá está la cámara, mi sistema va a seguir ejecutando el código y esto que era asíncrono lo va a empezar a resolver. Una vez que termine de ejecutarse mi código síncrono, recién ahí, y esto se haya resuelto, recién ahí lo voy a poder ver a eso que me devolvió esa promesa. Bien, entonces para manejar esas promesas, nosotros podemos usar, en este caso vamos a ver el fetch, pero seguramente yo después les enseñe Axios, por ejemplo, que es una librería para manejar peticiones. Pero en este caso vamos a ver una petición fetch. Bien, vamos a ver una petición fetch en forma de promesa, digamos, con el punto .den y el punto .catch. Y después vamos a ver una petición con fetch, pero con async await. Bien, que es otra forma de manejar la sincronía. Bien, puedo manejar la sincronía en forma de promesa con un fetch o puedo manejarlo con async await. Bien, voy a crear una función. Vamos a crear una función. Primero que todo voy a abrir una API. Vamos a buscar Rick and Morty. Esto es simplemente para términos prácticos. Vamos a abrir la página de la API de Rick and Morty. Vamos a irnos a la documentación. Y me voy a traer, por ejemplo, este endpoint de acá. ¿Sí? Me voy a traer los caracteres. Si yo quiero hacer una petición, fíjense, yo voy a abrir eso que copié acá. De por sí, cuando yo escribo algo en un navegador, ¿sí? De por sí, si es un endpoint, eso me va a hacer una petición de tipo GET. Y me va a traer los datos, ¿bien? Entonces acá yo puedo ver todo lo que trae. La petición que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer esa petición desde JavaScript, ¿bien? Para eso voy a vincular este archivo JavaScript con un HTML, ¿sí? Vamos a poner index.html. Vamos a crear una estructura de HTML5. Y para vincular un script, ¿sí? Un JavaScript con HTML, teníamos que usar la etiqueta script y referenciar con la etiqueta o el atributo, perdón, src al archivo que yo quiero vincular. En este caso es el archivo que se llama asincronía. Ahora, por ejemplo, si yo voy a asincronía y hago un console log que diga saludos desde JavaScript, ¿sí? Y vamos a abrir esto con el live server para poder visualizar qué es que estamos viendo en pantalla. Tengo una página en blanco, pero no me interesa esto, sino que me voy a ir a la consola, ¿sí? Vamos a la consola y acá tengo el saludos desde JavaScript. Quiere decir que mi archivo ya está vinculado. ¿Bien? Ok, ahora yo no quiero hacer este console log, voy a empezar a trabajar con las peticiones. Yo había copiado esta URL que es un endpoint de Rick and Morty, que es una serie, no sé si la conocen, pero podrían usar lo que ustedes quieran. Bien, ahora voy a traer los datos, ¿sí? Con una petición de tipo GET, que es la que tiene por defecto el fetch API. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable que se va a llamar, esto lo voy a guardar en una variable let url igual a esto. Bien, vamos a crear una variable que se va a llamar consulta, por ejemplo, y vamos a llamar a nuestra fetch API. Y lo que está esperando siempre una petición fetch es la URL a la cual le quiero pedir, ¿sí? Yo la tengo guardada acá. Podrían copiar esto y pegarlo directamente acá. Pero como lo tengo guardado en la variable, uso la variable. Ahora, esto, ¿sí? La fetch API me devuelve una promesa. Para capturar una promesa puedo usar el punto .den. El punto .den es un método que tienen las promesas y que reciben la respuesta, recibe un callback, ¿sí? La petición, el punto .den recibe un callback. En ese callback nos viene la respuesta, acá le pueden poner X, le pueden poner res, respuesta, resolve, lo que sea. Yo le voy a poner res, ¿bien?
Y el punto den únicamente se va a mostrar cuando la petición haya sido resuelta de forma correcta. Si no, ustedes van a tener un punto catch. Bien, que ya lo vamos a ver, pero más adelante. Por ahora me voy a quedar con el punto dem. El fetch, una vez que se resuelva, me va a devolver una promesa, o sea, la voy a tener que resolver con el punto den. Esa respuesta, a su vez, me va a devolver un objeto JSON, ¿sí? Me va a devolver una promesa que yo la tengo que transformar a JSON. Entonces, a esa respuesta la transformo a JSON con el método .json. A su vez, esto también me devuelve una nueva promesa, la cual tengo que resolver con otro punto den. Y ahora esta nueva respuesta, lo voy a poner así para que no se me pierdan, esta nueva respuesta también la voy a procesar con el punto den para resolverla. Y acá sí le voy a hacer un console log a mi respuesta. Bien, vamos a ver que esta consulta fetch me va a devolver la promesa. Esa respuesta va a venir y yo la tengo que transformar a JSON para que JavaScript la pueda entender. Y eso también es asíncrono y la tengo que manejar con el punto dem. Entonces, acá, a esa respuesta también la voy a poner en un punto den y ahora sí recibo la respuesta final ya lista para consumirla en JavaScript y la vamos a ver por consola. Si yo venía acá y venía y copiaba esto me devolvía un objeto que tenía info, results, location y demás. Si vengo acá, actualizo y vamos a ver que ya tengo esa misma respuesta. Info, results y no sé qué. ¿Sí? Ahí está. Si quiero, los personajes están acá dentro de result. Entonces, de ese objeto que me viene, que es la respuesta, puedo pedirle los results. Y ahora me vienen directamente los 20 personajes de Rick and Morty. ¿Sí? Y de ahí ya puedo empezar a jugar. Otra forma de manejar esto es con async await. ¿Bien? Que es lo que por ahí más se usa. Entonces yo voy a comentar esto y vamos a crearnos una función. Bien, vamos a crear una función que se va a llamar const handle data, por ejemplo, y esta función va a ser una función flecha, pero vamos a empezar a usar la palabrita async await. Bien, esto también es para manejar la sincronía, pero ya no vamos a usar el punto den. Acá también podrían haber usado el punto catch cuando quieran cachear ese error y mostrar un mensaje o lo que sea, pero no es lo que quería mostrar en este video. Bien, entonces acá yo voy a poner que esta función va a ser una función de tipo flecha, pero va a ser asíncrona, ¿sí? Va a ser, acá yo no sé por qué le puse la i común, perdón. Va a ser una función asíncrona. Tienen que escribir la palabrita async así antes de la función. Bien, esto le dice a JavaScript que la función va a ser asíncrona. Y ahora sí voy a hacer una función que se va a llamar, por ejemplo, se podría llamar, vamos a, perdón, no sé si dije función, no, vamos a crear una variable, ¿sí? Por ejemplo, handle, vamos a hacer la consulta, ¿bien? Vamos a poner const, consulta, igual, y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Fetch a la URL, ¿bien? Ahora, no tengo que manejar esto con el punto den, de vuelta una y otra vez, sino que directamente con el await, que es la segunda palabrita de la async await, la que tenemos acá, voy a manejar esa sincronía. Entonces le voy a decir, ok, en una variable, por ejemplo, let data, voy a guardar la consulta .json, que es lo que habíamos hecho antes, ¿te acuerdan? La respuesta .json, pero acá directamente guardo la consulta, ¿sí? Esto se me agregó solo, no sé por qué, me spoileó, pero de vuelta, como esto va a ser asíncrono, yo lo tengo que manejar como lo manejaba en el fetch con el den, pero ya no con el den, sino que directamente con la palabrita await. Bien, le voy a decir que espere y que resuelva esto. Y por último, sí, yo puedo poner acá un console log de esa data. Bien, entonces la data se va a guardar lo que me devuelva la consulta.json. ¿Sí? Voy a ejecutar esta función handleData para que se active. Y si voy y veo ahora, vamos a actualizar, perdonen, .json,
Denme un segundo. Perdón, me faltó algo. Al fetch también le voy a poner la palabrita wait, ¿sí? Disculpen, mala mía, ahí me faltó la wait. Entonces yo voy a poner que espere a realizar la respuesta, que espere y lo convierta a JSON. Y cuando eso esté listo, recién me va a mostrar el console log de la data. ¿Bien? Entonces si voy y veo ahora, vamos a ver, y ahí tengo de vuelta lo mismo. Tengo el objeto con el info y el result. Si quiero los personajes, a esa data, como es un objeto, le pido los results y acá ya tengo los personajes de Rick and Morty. Bien, ya los tengo disponibles. Guardado en esta variable, data.result, que incluso acá lo podría retornar. Retorno data.result y ya lo tengo disponible para usar en donde yo quiera. Bien, pero esta sincronía la vamos a manejar mucho en React cuando hagamos peticiones. Bien, bueno, me parece que con esto ya tenemos una buena base para empezar en el video siguiente con el mundo de React. Vamos a instalar React, voy a explicar un poco de qué se trata. Vamos a ver cómo usar el CLI, ¿sí? Que es el famoso Create React App, que es una forma fácil, rápida de empezar con un proyecto en React. Más adelante sí voy a mostrarles cómo está compuesto eso, qué es Webpack, perdón, qué es Babel y demás, porque eso está programado por detrás, ¿sí? Pero nunca está de más aprender todos esos conceptos. Bien, por este video me parece que me quedo conforme con lo que expliqué. Ustedes véanlo una y otra vez si no lo entienden, pero por favor espero que hayan visto este video antes de empezar con el curso de React. Bien, esto nos va a facilitar mucho a la hora de tener que hacer cosas en React que por ahí yo voy a dar por sentada que la entienden. Siempre lo voy a explicar, pero no tan a fondo como lo hice acá. ¿Sí? Vamos a usar muchísimo la desestructuración, el spread operator, los condicionales, todo esto que vimos acá, lo vamos a estar usando todo el tiempo en el curso de React. Bien, los veo en el siguiente video para empezar con el mundo de esta gran librería y que tanto está de moda últimamente. Abrazo para todos.